Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un saludo a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire con ustedes para hablar de un tema de mucha actualidad: discriminación positiva y género desde el punto de vista de la bioética. Contamos con la presencia de la doctora Lourdes Enríquez y de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión. Pareciera un ritual contestatario para defender lo indefendible cada vez que en redes sociales aparece una noticia sobre violencia de género. Y alguien opina que la violencia no tiene género, que no todos los hombres son violentos y que incluso los hombres también sufren violencia. Es un hecho que la violencia no tiene género, pero eso no significa que no exista una creciente violencia en contra de las mujeres. Por supuesto que no todos los hombres son conscientemente violentos, pero las construcciones sociales a lo largo de los siglos han permitido que los hombres se posicionen por encima de las mujeres en relaciones de poder injustas, ya sea laborales, intelectuales e incluso emocionales. Y si bien no todos los hombres pretenden violentar, sí recibieron una educación donde no se percatan que la violencia se ejerce más allá de los golpes y los gritos. Es verdad que los hombres también sufren violencia, pero esta se relaciona con una gran cantidad de variables, de las cuales ninguna es por el simple hecho de ser hombres. Pensemos en todas las agresiones que afectan a las mujeres solo por el hecho de serlo. Por ejemplo, debes limpiar, atender a otros hombres, ser celosas, posesivas y exageradas, querer llamar la atención o no deber salir solas solo por ser mujeres. Estos pensamientos son solo la base de la pirámide de un sinnúmero de agresiones a las que las niñas y las mujeres alrededor del mundo están expuestas y que derivan en maltrato físico y psicológico, explotación sexual, mutilación genital y feminicidio. Si bien para algunos resultan exageradas las comparaciones de violencia, es decir, que no es lo mismo creer que las mujeres deben atender sus hogares que golpearlas, en realidad una forma de pensar sostiene a la otra, pues ambas se basan en el poder que se ejerce sobre un género y la deshumanización del mismo. En 1991, el psicoterapeuta Luis Bonino acuñó el término micromachismos, que son las prácticas de dominación masculina en la vida cotidiana, mediante las cuales los varones expresan y defienden una supuesta superioridad sobre las mujeres. El prefijo micro no debe entenderse como agresiones más pequeñas, sino a la dificultad para identificarlas. La comparación más acertada es la de los microbios, que no por ser invisibles a simple vista, resultan menos dañinos. Identificar estas actitudes de violencia contra las mujeres requiere de un gran ejercicio de empatía y autocrítica, que son necesarias para llegar a un mundo más equitativo. Ahora solo queda mirar a tu alrededor, a tu propio comportamiento, y responder con sinceridad cuántas veces al día incurres en este tipo de agresiones. Pues les decía yo que estamos con la maestra Lourdes Enríquez, que es abogada y maestra en filosofía del derecho por nuestra universidad. Ella colabora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM desde el año 2001 y coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética. Asimismo, es integrante del Seminario Interdisciplinario de Investigación Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras. Se ha especializado en crítica de género y análisis del discurso y hoy está con nosotros para platicar sobre lo que es la discriminación positiva y género. Lourdes, muchas gracias por estar acá otra vez con nosotros. Pues muchas gracias al Programa Universitario de Bioética, a la doctora Paulina Rivero, la oportunidad de platicar sobre esto que, como bien dices, son temas importantes, temas que nos atañen y también temas que tiene que ver la bioética, porque tiene que ver con injusticias, con desigualdades y con daño y sufrimiento a las personas,
a la vida de las personas, a los cuerpos de las personas. Claro. Entonces, por eso sí creo que es importante pensar en las desigualdades de género, en las exclusiones de género, en el maltrato por razones de género, pero que llevan a una discriminación. Es decir, el principio de igualdad tiene dos tipos de formas de que lo podamos estudiar desde una ética civil, desde la bioética. Por un lado, la discriminación por razones de género, pero por otro lado, el derecho a ser diferente, el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente a un paradigma de lo humano, que ha sido un paradigma o un universal hegemónico masculino, y por ello entender las relaciones desiguales de poder, cuando el poder es una fuerza de dominación, pues creo que es importante porque eso nos lleva a tener relaciones jerárquicas, binarias, jerárquicas y que producen efectos como la discriminación, como la exclusión. Claro. Ahora, Lourdes, hablando de discriminación, llama la atención este término discriminación positiva porque asociamos por lo general la idea de discriminación a algo negativo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de discriminación positiva? ¿Qué sería la discriminación positiva? Sí, pues mira, creo que aquí es importante saber que la legislación internacional ha mandatado a los países que tomen medidas para ir cerrando brechas de desigualdad. Claro. Y una de esas medidas, y que son recomendaciones de las convenciones internacionales a los países, sobre todo la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, han hablado de que los países tienen que ir tomando medidas temporales. Y la discriminación positiva tiene que ver con esas medidas temporales para ir reduciendo la desigualdad. Por un lado, las obligaciones son de prevenir, de atender, de sancionar también la discriminación, pero lo que se quiere es erradicarla. Y por eso el principio de igualdad es complejo porque tiene que ver con proteger las diferencias de identidad por raza, por género, por etnia, por orientación sexual, por nacionalidad, por ideología, por religión, por lengua, o sea, todas las marcas identitarias, pero por otro lado es ir cerrando las brechas de desigualdad. Entonces, las cuotas de género, por ejemplo, obligatorias para los partidos políticos, por poner un ejemplo ahorita en la democracia paritaria, tienen que ver con eso, que las mujeres nunca han estado en paridad, en puestos de importancia de decisión política, o nunca han estado en la ciencia, en el arte, en la toma de poder, ¿sí? En ninguna esfera de las prácticas de lo humano. Claro. Entonces, digamos que en la discriminación positiva, temporalmente se discrimina un poco al hombre y se le da un lugar especial a la mujer, para compensar esa desigualdad de siglos, digamos. Así es, tiene que ver con compensar y tiene que ver, pues sí, con ir dejando algunos privilegios y ahorita, pues sí son a veces algunas políticas difíciles y complejas, a veces muy discutidas y con mucha resistencia, pero ha sido la forma de ir cerrando brechas de desigualdad, de ir atendiendo las raíces de la discriminación, ir, no sé, desde educar de manera diferente a niños y niñas, de educar en igualdad, pero la forma de ir paliando las desigualdades ha sido a través de medidas temporales que tienen que ver con discriminación positiva y que son por estas razones que se centran en la desigualdad estructural. Ahora, yo recuerdo muy bien la primera ocasión que en México hubo esta especie de discriminación positiva, se manejó la idea de cuotas, ¿no? Ya que no hay oportunidades para que la mujer ingrese a la política porque los hombres no lo permiten, vamos a imponer cuotas de género, ¿no? Vamos a hacer que por lo menos un porcentaje X de las mujeres, un porcentaje X de las representantes políticos sean mujeres, ¿no? Esto fue muy criticado porque de entrada pareciera que no contaba tanto la formación o la preparación del individuo como el hecho de ser mujer. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo, parece que el resultado ha sido muy positivo. No sé, ¿tú cómo verías este proceso en particular? Sí, pues se llaman acciones afirmativas y donde más ha sido difícil, porque bueno, las tenemos también en la universidad. Ha habido acciones afirmativas para abrir plazas a mujeres doctoras ya con una edad más avanzada de la que tenían los reglamentos, por ejemplo. Claro. Pero en el ámbito de la política, como bien señalas, Paulina, ha sido complejo
porque los partidos que obviamente no les cayeron bien estas instrucciones obligatorias, ¿sí? Alegaban que no había cuadros de mujeres preparadas, por eso se votó por un porcentaje de presupuesto para los partidos para que ayudaran a las mujeres a prepararse. Y bueno, las mujeres no estaban preparadas por razones de género, ¿no? Porque claro, fue tardía el salir a la polis, ¿no? A lo público, el salir a participar sobre todo en la vida política de nuestro país. claro. Entonces, yo creo que eran razones pues misóginas también, ¿no? Y lo vemos con la violencia política. Algunas presidentas municipales que han sido hasta privadas de la vida o no las dejan participar, o la violencia política que se centra a veces en la vida íntima de las mujeres dedicadas a la política para denostarlas. Entonces sí ha sido muy complejo el avance en paridad o el avance en medidas temporales o en discriminación positiva, pero la reacción ha sido violenta y sobre todo en el ámbito de lo político, en los partidos políticos. Y ahorita ya hay una ley importante que obliga a una democracia paritaria. Entonces se ha ido avanzado en la norma, pero al aplicarla es cuando viene una violencia de género, violencia política de género, contra las mujeres, contra sus compañeras principalmente. Ahora, esto que acabas de mencionar, esta violencia de género contra la mujer, pues que lamentablemente existe en todas partes, no nada más en la política, también en el ámbito académico, desgraciadamente la hemos llegado a ver en ocasiones, no proviene solamente del hombre. Esto es muchas veces la misma mujer. Yo le decía de broma el otro día a un colega, aquella frase de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, que en el fondo Hobbes no entendía la conducta del lobo, porque el lobo no tiene nada que ver con la violencia, ¿no? Pero bueno, independientemente, yo le decía de broma, la mujer es la loba de la mujer, porque muchas veces estos patrones de conducta parecieran ser las mujeres quienes los reproducimos y bloqueamos, no sé por qué, a mujeres. Pensamos más cuando decimos experto en algo en hombres, ¿no? O cuando decimos una persona con toda la experiencia en este ámbito, parecía ser que por costumbre jalamos hacia el lado masculino. Pero esto entonces no es nada más una misoginia de los hombres. ¿Qué nos pasa a las mujeres? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Hay envidia? ¿Qué cosa se mueve ahí de la mujer contra la mujer? Sí, pues yo creo que hay que pensar primero en que la desigualdad es estructural y estamos inmersos hombres y mujeres en ella, y que también tiene que ver por razones de género, por la forma en que mujeres juntas ni difuntas, mujeres siempre compitiendo, envidia, o sea, yo creo que tiene que ver hasta con el binomio naturaleza-cultura, racional-emocional, es decir, viene desde Platón y el topos Uranos y el cuerpo corruptible, ¿no? Desde ahí viene todo esto con la educación y sobre todo entender que esto es una estructura o es un sistema de desigualdad donde estamos inmersos toda la sociedad. Y la discriminación organizada pues viene desde la familia. Muchas veces las madres son quienes están formando a un niño que luego será un adolescente, donde desprecia a las mujeres, donde puede tomar los cuerpos, ¿no? Está quien será la madre de sus hijas o sus hijos, pero todas las otras pueden ser cuerpos apropiables. Y creo que es importante que podamos ir analizando desde la parte teórica, metodológica, esta cuestión que tiene que ver que tenemos una estructura de desigualdad, una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, la escuela, la comunidad. Claro. Y por otro lado, está totalmente normalizada la desigualdad y el castigo, el maltrato, cuando no se es una buena mujer o cuando no se ejerce esa feminidad estática, sólida, absoluta, ¿no? En esas identidades sexogenéricas en el que como dispositivo la cultura nos ha dividido. No sé si... Porque sí, creo que tenemos que ir a profundizar esas razones. Sí, y sería muy bueno que las mujeres tomáramos conciencia que, como dices tú, este es un proceso que depende de una estructura y somos parte de esa estructura, ¿no? Tendríamos que comenzar a aprender a admirar a las mujeres, admirar a nuestras colegas en lugar de envidiarlas, ¿no? Admirar sus logros,
incluso alabarnos unas a otras en lugar de aquella frase que decías que era de nuestras abuelas, mujeres juntas solo difuntas, pues que deje de ser una realidad, ¿no? Que aprendamos a reconocer a la otra en sus ámbitos de triunfo y de éxito, sin envidia, con amor, con esta palabra que emplean mucho las feministas en lugar de fraternidad, ¿no? Que apela al fraterno, al hermano, y que apelamos aquí a la sorella, ¿no? A la hermana, ¿no? A la hermana, sí, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con acompañamiento. Creo que también la figura del acompañamiento aquí es importante, el ser hospitalarias, el cuidar desde una ética del cuidado de las otras y de los otros, desde una ética comunitaria del cuidado, ¿no? Porque tenemos que desujetarnos de esa estructura o de construir esa estructura en sociedad. No podemos hacerlo ni las mujeres solas ni los hombres solos, ¿no? Tiene que ser algo relacional en sociedad. Sí. Ahora, hasta ahorita hablamos de esta situación de violencia contra la mujer, digamos, en el ámbito político, en el ámbito universitario, en los ámbitos cotidianos, pero hay un ámbito en el que nos deja perplejas, que es el ámbito pues de la violencia contra el cuerpo, que implica la violación, que implica incluso el asesinato, y ahí es en donde pues yo no puedo entender, quizá tú nos puedas ayudar a entender este fenómeno, porque pareciera ser que hay un verdadero odio a la mujer, ¿no? Cosa que no existe en la mayoría de los animales, ¿no? La etología más bien, no sé, recordando a Lawrence, por ejemplo, Conrad Lawrence dice, a ver, si un perro lastima a una hembra, tengan cuidado con ese perro porque ya está mal, ¿no? Ya es un animal que trae un daño psicológico. Y en cualquier momento es capaz, si fue capaz de morder a una hembra, es capaz de morder a su amo. Entonces, cómo los etólogos nos presentan la violencia del macho a la hembra como un daño de falta de salud mental. Y no se da en la naturaleza, ¿no? Más que en estos casos de falta de salud mental o de estrés extremo. ¿Por qué en los seres humanos, sobre todo en nuestro país y bueno, en Latinoamérica y en muchos otros países, lamentablemente, existe esta violencia que ya no va a la mera discriminación en oportunidades, sino a atacar, a violar, violentar e incluso asesinar a la mujer? ¿Por qué este odio de género no es algo que yo pueda entender? Me deja muy sorprendida. ¿Por qué podemos ser odiadas, no? Virginia Woolf decía que mientras más violenta es la reacción del hombre ante la mujer, más delata el hombre su propia inseguridad. Pero eso no me basta para entender que en un momento dado una mujer pueda ser asesinada después de ser violada. Esto ya me habla de un odio brutal. No sé, desde los estudios de género, ¿cómo se expliquen esta situación? Pues sí, y que ha ido incrementándose, ¿no? Eso es algo también muy doloroso, que hay 10 mujeres privadas de la vida, asesinadas todos los días en nuestro país. Tienes toda la razón, y bueno, la discriminación más extrema, han dicho las organizaciones, la legislación internacional, es la violencia contra las mujeres, ¿no? Es la discriminación más extrema que hay. La discriminación es violenta y la violencia es discriminación. La estructura de desigualdad lleva a todo eso, por eso creo que es importante tenerla en el centro, pero la violencia es un continuum de violencias, ¿no? La violencia sexual a la que te refieres, pues va aparejada con violencia física, violencia psicológica, violencia muchas veces familiar, a lo mejor donde hay relaciones jerárquicas como violencia laboral y docente, violencia institucional, porque también la impunidad de esos asesinatos cruentos de mujeres lo vemos impunemente de una manera normalizada también como sociedad, ¿no? Como Estado-nación. Las autoridades no hacen su trabajo, siguen impunidad todo esto, no utilizan protocolos de feminicidio, por ejemplo, que la violencia feminicida es la violencia extrema por razones de género, es aquella que lleva a la muerte violenta de mujeres por razones de género, así lo define nuestra ley mexicana, que de hecho esta ley, la iniciativa de ley la trabajó una colega, una académica de la UNAM, la doctora Marcela Lagarde del CEICH, antropóloga. Entonces, bueno, el trabajo académico universitario ha sido muy importante para ir avanzando en estas cuestiones
y como bien dices, pues no sucede ni en el reino animal este tipo de crueldad, ¿no? Inscribir esa crueldad en los cuerpos de mujeres y de mujeres que no importan, diría Judith Butler, ¿no? Mujeres pobres, mujeres que la mayoría de las veces son tiradas a basureros, ¿no? Como tenemos la sentencia de Campo Algodonero en contra de nuestro país, que logró llegar a litigarse a un litigio estratégico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte le dice a México, tienes que crear un tipo penal de feminicidio con unos requisitos especiales donde se pueda demostrar ese odio a la mujer, ¿no? Que fue privada de la vida por razones de género, pero por el hecho de ser mujer, ¿sí? Por el odio a ser mujer, como decías. Entonces, pues sí es algo que tenemos que revisar como sociedad, que es que la violencia letal es realmente algo de lo que nos deberíamos de avergonzar como sociedad, ¿no? Y sucede en muchos países, pero México es de los primeros lugares a nivel internacional donde son asesinadas 10 mujeres, según las estadísticas, todos los días, de manera cruenta, ya sea en su casa, en el ámbito familiar o en el ámbito público. Entonces sí es un fenómeno muy difícil, pero que tenemos que verlo como un continuum de violencias, ¿no? Porque si una mujer va a denunciar violencia física y la regresan a su casa, a lo mejor su pareja en el ámbito familiar, ahora sí la va a matar, ¿no? Ahora sí va a tomar represalias en contra de ella. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Ha sucedido. Yo creo que la mitad de los casos de todos los días, la mitad tiene que ver con la violencia familiar dentro de la familia, ¿no? Por eso tan importante los refugios, para cuando una mujer ya denunció, poderla proteger, acompañar, darle terapia psicológica, asesoría legal, pues ayudarla a que se vuelva a construir como persona, porque realmente muchas de ellas son mujeres destrozadas, mujeres que no tienen una salud, un bienestar, ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni mental tampoco. Por eso creo que estos sí son temas de la bioética. Creo que son importantes porque llevan daño y sufrimiento a las personas. Claro, claro. Y bueno, pareciera ser que la verdadera salida, claro, los refugios son necesarios, por supuesto, pero la verdadera salida tendría que ser el cese a la impunidad, ¿no? Porque tenemos que la mujer, la víctima, es la que se tiene que refugiar, esconder, y el que anda suelto es el delincuente, ¿no? Los refugios no quiero restarles importancia, son necesarios por todo esto que tú mencionabas. Hay que dar apoyo psicológico, físico, quizá económico, en fin, hay que apoyar a la mujer en una circunstancia como esta, pero caray, no es posible que el delincuente sea el que queda sin ningún problema, el que no necesita refugio, el que no necesita nada y sigue libre en la calle. El delincuente tenía que ser de inmediato separado de la sociedad y pues sí, encarcelado. Pues sí, que tampoco lo punitivo es la solución y muchas de estas mujeres pues no quieren a su pareja privado de la libertad. O sea, realmente sí es una conducta que el Estado castiga, sí, la violencia de género debe ser castigada, pero si lo vemos a nivel sociedad, no es la solución. La solución es ir cambiando la forma en que educamos. Hay que educar en igualdad, hay que desde niños y niñas saber que las agresiones contra las niñas es una conducta no tolerada. O sea, creo que las políticas públicas desde una perspectiva de género en educación tienen que fortalecerse y que sí tenemos que ver la manera punitiva de que esto no suceda, pero tampoco es la solución en muchos casos donde las mujeres pues necesitan, la mayoría son madres, ¿no? La mayoría de estas mujeres que denuncian violencia pues necesitan también que les ayuden con la pensión alimenticia, necesitan las visitas o la guarda y custodia compartida. O sea, realmente materia familiar es muy compleja en estos temas de desigualdad de género y tenemos que ver de qué manera cada caso tiene sus especificidades, tanto en lo jurídico como desde una mirada de trabajo social o psicológico. Sí, tenemos que trabajar como sociedad para ir saliendo de esta desigualdad estructural y la normalización de las violencias, de todas las violencias y modalidades en que se da la violencia, ¿no?
Claro. Ahora, mientras logramos educar a toda una comunidad, que desde mi perspectiva es algo que tendría que darse desde el preescolar, ¿no? Y por supuesto, desde el seno de la familia y con el ejemplo, ¿no? Pero en lo que se logra esta reeducación, sí me parece que no es posible que un asesino o un violador quede suelto, ¿no? O sea, sí me parece que la impunidad es un tema que debemos hablar, que debemos insistir en que el castigo es necesario una vez que el asesino es asesino o el violador es violador, ¿no? Claro, cuando hay delito, por supuesto que hay que llevar al castigo y le corresponde al Estado, ¿no? El castigo ejemplar para que eso no suceda. Y por otro lado, pues sí, ver la complejidad de que el continuum de violencia, las violencias cotidianas, podríamos decir, tenemos que ir viendo de qué manera pues hacemos entender tanto a hombres como mujeres que una mujer del medio rural, por ejemplo, sepa que el que la golpeen es una grave violación a sus derechos, porque el derecho sería el vivir una vida libre de violencia, que es el bien jurídico que tutela la legislación mexicana, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ese es el bien jurídico a tutelar. Y es un tema muy interesante que dices, este continuo flujo de violencia, porque parecía ser que esta violencia extrema finalmente encuentra su apoyo en esta que llaman microviolencia, ¿no? Que casi no se ve, casi si la reclamas te dicen, ay, no seas payasa, ¿no? Ojalá más adelante, porque se nos ha acabado el tiempo, pero ojalá más adelante nos pudieras platicar en qué consiste la microviolencia cotidiana contra la mujer. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. No, Lourdes, gracias a ti, como siempre, muy interesante platicar contigo y se nos va el tiempo demasiado rápido, lamentablemente, pero te agradecemos mucho haber estado acá y bueno, agradecemos a todos los radioescuchas el haber estado con nosotros y a nuestro productor, Marco Lubián, muchas gracias por su trabajo. En controles técnicos, gracias a Susana Trejo, y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo texto contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su servidora y amiga Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.